Hola chicos, vengo con malas noticias. Lo primero es que varias historias han sido canceladas. Las historias canceladas son: El amanecer de un villano, Izuku el demonio del agua, Izuku fuego y hielo, Izuku una vida tranquila. Lastimosamente estas historias no tendrán más capítulo desde ahora, y... bueno, esto no viene al tema, pero la historia del verdugo del agua está bastante bien. Definitivamente es un 8 de 10 en mi escala. Y Name, esa historia está muy bien. Como ya te dije, solo hazlos más largos y serían perfectos. Por Einstein 2001. Muelles de Tokio 3am. Se puede observar a distintas embarcaciones de diferentes tamaños siendo abordadas por varios varones hombre, ancianos y niños, cada uno con rostros que solo mostraban terror, desde que las peculiaridades aparecieron con el nacimiento de la bebé brillante, con algunos llamándolo un hito en la historia. Mientras los años transcurrían, solo las mujeres habían desarrollado la habilidad de nacer con peculiaridades. Esto al principio planteó una incógnita en las mentes de todos los hombres al observar como mujeres con la capacidad de telequinesis, manipulación de los elementos, manipulación de energías llamadas chakra y ki, tocando a sus usuarias con capacidades extraordinarias, desde dotar a artefactos como espadas o cuchillas con chakra. Varias habilidades se vieron desde la aparición de las peculiaridades. Desde que se vio esto, grandes autoridades crearon un plan de contingencia. Uno no puede esperar que todo siga siendo igual. En algún momento una heroína, villana o cualquier mujer que poseyera un Kirk se descontrolaría, no se creerían superiores. Hoy a las 7 p.m. hora del Pacífico, varias de estas autoridades recibieron aquella noticia que tanto temían de una fuente confiable que dio su vida para darles la noticia en forma de video. No lo podían creer. Lo que ellas planeaban estaba fuera de toda lógica, no querían escuchar a la lógica, creyeron ciegamente como un rebaño de ovejas. Se emitieron varios mensajes hacia todos aquellos que residieran en Japón. Otros países también ayudarían. Cada hombre en todo Japón fue instruido en caso de que esto ocurriera, y todos sabían qué hacer. Ni lentos o perezosos, cada uno acompañado de su hijo y abuelo, abandonaron sus hogares y llegaron a los puertos en menos de una hora. En este momento muchos están abordando los barcos. Entre la multitud destaca un hombre de aspecto desaliñado con una expresión preocupada. Se aventura entre el gentío en busca de alguien. Su nombre Masaru Bakugou. Una vez recibió las noticias del siniestro por ocurrir, tomó lo necesario y sin despedirse de su hija salió rumbo al puerto, encontrándose con otros hombres que así como él tenían el mismo destino. Observó una cabellera azabache, con una expresión de alivio se acercó hacia aquel, y no fue nada más ni nada menos que su mejor amigo Isashi Midoriya. Habían sido los mejores amigos desde preescolar. Al acercarse se vio confundido dónde estaba el pequeño Izuku. Recordó que hace una semana había cumplido los 4 años y seguía con la convicción de ser un héroe aun si no tenía una peculiaridad. Aparte de las otras dos hijas de Isashi y su esposa, Izuku nació con un cabello liso como su madre, y el solo ver a ese niño hacía que se viera a sí mismo cuando tenía 4 años queriendo ser un héroe, hasta que la realidad lo golpeó cuando no pudo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al estar cara a cara con Isashi. Masaru. Isashi, ¿dónde está el pequeño Izuku? Preguntó mientras miraba alrededor del lugar en busca del pequeño peliverde, ignorando cómo Isashi entrecerraba los ojos. Isashi. Quiero dejarte algo en claro, yo no tengo un hijo, dijo con desprecio esas palabras, mientras Masaru lo observó fijamente. Masaru. ¿A qué te refieres? Preguntó mientras veía como casi todos los hombres subían a los barcos y se preguntaba dónde estaba Izuku. Isashi. Mi esposa estuvo con otro hombre y para responder a tu pregunta está en cama por los golpes que le di, dijo de la forma más natural como si estuviera hablando del clima. No esperó un gancho derecho lo tumbara y con un grito de ira saltar sobre él y proceder a golpearlo brutalmente como si fuesen viejos enemigos hasta que fueron detenidos por oficiales de policía. Masaru se retorcía como un animal con sus puños ensangrantados. Masaru. Suéltenme, malditos, suéltenme, dijo mientras se retorcía queriendo llegar a Isashi, que actualmente estaba recibiendo atención médica, hasta que un oficial utilizó su macana para dejarlo inconsciente, y una vez todos subieron los barcos encendieron motores con un rumbo al norte, sin notar cómo una figura se arrastraba hacia ellos. Izuku con todas sus fuerzas había logrado llegar al muelle. Antes de dormir su padre lo había golpeado brutalmente según sus palabras en ser un maldito bastardo. Su madre y sus hermanas fueron a una firma de autógrafos y no volverían hasta mañana más. Eso no evitó que pidiera a gritos su ayuda o la de cualquier heroína. Con su fuerza de voluntad logró pararse y observar cómo todos los hombres iban hacia los muelles, caminando hacia el muelle mientras su cuerpo le gritaba por descanso, más su determinación pudo más, y al llegar a los muelles cayó al suelo. Aún sin rendirse comenzó a arrastrarse hacia los barcos sin
poder exclamar algo gracias los golpes solo para observar cómo los barcos partían hacia lo desconocido, momento propicio para que su cuerpo se rindiera y cayese en la inconsciencia. 1. Horas después la heroína clandestina Eraserhead que patrullaba los muelles se encontró con el cuerpo inconsciente de Izuku, llevándolo rápidamente hacia el hospital más cercano sin tener conocimiento de los barcos o ninguna otra cosa. En un bosque cercano que inspiraba a la calma, un proyectil de aspecto extraño cayó a gran velocidad en el lugar observando cómo terminaba enterrado sobre una gran roca, develando la forma de ese artefacto mostrando un tridente. En la mañana el mundo entero cambiaría nuevamente. ¿Qué les pareció? Onírico. 3, 6, K 239-27. Por Einstein 2001. 10 años después. Calles de Tokio 11 p.m. Se puede ver el cuerpo enclenque de Izuku, con su uniforme desgarrado, moretones por cualquier lugar de su rostro y una mirada llena de dolor, tirado en un callejón como una bolsa de desperdicios, mientras que delante de él 3 mujeres salen del callejón mostrando sonrisas satisfechas, junto a burlas sin sentido, aparentemente se encontraban en estado de ebriedad, mientras que nuestro protagonista con su pelo cubriendo gran parte de su visión solo puede reaccionar de una forma, con su cuerpo comenzando a temblar incontrolablemente hasta que devolvió todo aquello que comió durante el receso. Izuku solo puede mirar su vómito mientras trata de evitar que su fobia tome el control y fallando mientras corre despavorido fuera del lugar, antes de que una serie de recuerdos lleguen a su mente. Según leyó, el día donde recibió esa brutal paliza de su padre, todos los hombres desaparecieron sin dejar rastro alguno, las autoridades y heroínas buscaron exhaustivamente por cielo, mar y tierra, la reacción del público femenino, fue de caos, tristeza o incluso felicidad antes de que 2 días después todos los centros de fertilización in vitro fueran objetivos de un ataque terrorista múltiple y unas horas más tarde esta situación fuese compartida globalmente, después de un mes entero de búsqueda exhaustiva fue cancelada. Para ese momento las féminas en todo el mundo daban por perdida la esperanza de la supervivencia de la raza humana, solo para recibir la noticia de que un niño de ascendencia japonesa se encontraba hospitalizado, pero bien, con eso lo que quedaba de gobiernos en el mundo se reunieron para decidir el destino de Izuku Midoriya o como los medios preferían llamarlo la esperanza de la raza humana. Desde ese día el martirio que llaman vida comenzó para el 3. Conforme pasaban los años las cosas tomaron un rumbo diferente, fue asignado en una prestigiosa escuela sin haberlo pedido, en una clase con las mujeres más influyentes en Japón, desde ese día se formó su ginefobia, siendo nada más que en un peón sin poder tomar decisión alguna en su vida, empezando con la fama que absorbió por completo a su madre al ser la madre de la esperanza de la raza humana, se vio sumergida en ellos y siempre escogió lo mejor para él. Cuando ella se vio grandemente cegada por la fama y fortuna, sus hermanas tomaron rumbos distintos, la mayor Izumi lo vigilaba constantemente cuando no tenía clases, esculcándolo e informando todo lo que ocurriera en su día diario a su progenitora, la menor Izuki aunque mayor que Izuku, se encerró en un cuarto de inmadurez, y lo culpó por la desaparición de su padre, mientras argumentaba a viva voz que la brutal paliza que recibió fue un poco de lo que merecía alguien como él. 3. Tal vez si hubiese un poco más de preocupación por un integrante de la familia su ginefobia o miedo asociado a las mujeres no se hubiese presentado y podría haber tenido una vida tranquila y pacífica, mas en este mundo los intereses personales ganaron la apuesta y esa fobia aumentó a tamaños exponenciales. Mientras sigue corriendo desesperadamente y sin rumbo solo piensa en una cosa, perro ¿qué hizo para no tener libertad? ¿Qué hizo para que su padre lo abandonara en el infierno sobre la tierra? ¿Qué hizo para ser violado por varias horas? Nada, él no hizo nada más el destino y sus crueles juegos le dieron esta vida. A veces quería que todo fuese un sueño, que de un momento a otro abriera los ojos y se encontrara con su familia reunida en torno a su cama con expresiones preocupados por su bienestar, pero no era una fantasía onírica que plagaba su mente, el martillo de la realidad rompió su mundo perfecto y cuando intentó crearlo de nuevo fue en vano, recibiendo dolor no concebido en aquella fantasía, aquella fábula que quería creer, trató de aceptar los cambios en su vida mas todo lo hacía de una manera tan rápida que fue como un caracol en una carrera. ¿Acaso pertenecía a esta sociedad? ¿No lo creía? ¿Merecía esto? No lo hacía. Mientras seguía pensando en sus miserias, no se dio cuenta dónde había llegado. Frente a él se encontraba aquel tridente que no hace más de una década se había enterrado sobre esa piedra, la hierba a su alrededor se había marchitado, antes de que Izuku lo supiera estaba a pocos pasos de tomarlo en su mano derecha.
Dubitativamente retiró su mano antes de tocar esa arma como si hubiese metido la mano en fuego, miró todo a su alrededor, el manto de la noche se extendía mientras el ruido de las criaturas nublaban sus sentidos, hasta que ante él se presentó una mujer con una máscara. Si no mal recuerda, en esos 10 años Japón se dividió en 5 distritos, ella parecía ser del distrito Kishimoto, lleno de miedo, y antes de que ella hiciera algo, por accidente tomó el tridente con su mano derecha. Un halo de luz se presentó al momento en que Izuku era embriagado por varios sentimientos desconocidos para él, destacando de entre el yo del odio. Su cuerpo comenzó a cambiar drásticamente y antes de que lo supiera sostenía fácilmente el tridente, un tanto impresionado por tal poder se dejó llevar y observó su aspecto. Antes de esquivar instintivamente una especie de cuchillo y enfrentar a su atacante, quien había desenfundado una espada pequeña y se lanzaba hacia el ataque, para él se movía como una mosca y esperó pocos segundos antes de que ella estuviese en el rango para usar su lanza y perforar su estómago con este. Vio como conmocionada se desplomaba al suelo mientras un rastro de abundante sangre marca su camino, solo para acercarse sin miedo, solo con anticipación de que sus manos se marcharían de sangre por primera vez. Vio como la mujer descansaba en el tronco de un árbol cercano y mientras temblaba de miedo, su máscara se cayó mostrando un rostro que solo sabía expresar el miedo a la muerte. Antes de que el tridente descansara cerca de su yugular sin causar daño, ella levantó la vista y solo pudo observar cómo aquel chico la miraba con desprecio, solo para que en un movimiento rápido la punta del tridente descansara sobre el hombro de Izuku, quien daba media vuelta y se marchaba, como si ella no valiera nada. Enfurecida se puso de pie con gran esfuerzo y saltó hacia él, solo para que una fina línea apareciera sobre su cuello, poco antes de que una gran cantidad de sangre saliera expulsada y tratando desesperadamente de contener la herida, siendo en vano solo para observar cómo su asesino partía hacia el horizonte sin preocupación alguna. Había tantas cosas que ella hubiese querido hacer, tantos sueños, destruidos fácilmente y sin remordimiento. Cerrando los ojos lentamente solo pensó una cosa: no quiero morir, solo para que su cabeza terminara siendo el objetivo del tridente tan rápido como un parpadeo. Su vida abandonó su cuerpo tan fugazmente, más un rastro de sangre era el testigo de aquella barbarie. Izuku solo tomó su tridente, ya limpio de tanta sangre desconocido, solo pensando ¿qué pasa conmigo? Mientras estos cambios en su cuerpo, haciendo caso omiso a todo a su alrededor con una cara que solo demuestra despreocupación. ¿Qué les pareció? ¡Que viva la reina! 3, 2, K230. Por Einstein 2001. Ubicación desconocida. Sobrevolando una isla casi coincidente con Japón, solo que esta conserva gran parte de su flora, quien comparte con asentamientos humanos, más precisamente hombres, después de haber abordado las vacas y días después unirse con las flotas de otros países, sus líderes tomaron cartas en el asunto y tras deliberación exhaustiva, lograron un acuerdo entre todos. Después de todo no podían permitir que eso le sucediera. Tal vez hayan perdido la batalla, pero no la guerra, recuperarían lo que es suyo y no habría nada, ni nadie que pudiera pararlos. Su orgullo fue aplastado, ni siquiera dieron batalla, solo huyeron con el rabo entre las patas. Nos centramos más en una gran habitación, rodeada por escaleras con varios hombres, viendo mordazmente a uno de ellos, un hombre con cabello castaño y vello facial en exceso. Este hombre es Masaru Bakugou. Después de su enfrentamiento con Hisashi, lo acusó públicamente de abandonar a su hijo, esto teniendo grandes repercusiones. Hisashi fue condenado como en tiempos antiguos, a la hoguera. Él creyó que no había nada mal en dejar a su bastardo en ese lugar, mas las autoridades le recordaron su grave error. Pudo ver cómo la desesperación y agonía se extendían por su rostro, mientras el fuego vorazmente consumía su ser. Hoy ante el tribunal se presenta con su actitud relajada, pues en su defensa no hizo más de lo que un hombre de verdad está dispuesto a hacer: enfrentar los problemas a la cara con valor y honestidad. Uno de los jueces, con toda la arrogancia que tiene, lo encara y con una sonrisa destacable exclamó ante el jurado y testigos: Masaru Bakugou. El solo decir su nombre parecía repugnante según observó. Masaru solo pensó en la telaraña bien elaborada alrededor de este lugar. Podían disfrazar una dictadura tan fácil. Los hombres que se levantaron ante la muerte inhumana para Hisashi, desaparecieron misteriosamente o murieron por accidente. Sintió pena por los otros que como ovejas cebadas caminaban al precipicio sin resistencia alguna, guiadas por su pastor. Se le acusa de los siguientes cargos: asesinato en primer grado de 3 personas, liberación de esclavas y sabotaje de varios proyectos en el avance médico. ¿Cómo se declara? Masaru
Inocente, levantó la voz tanto como pudo, para seguir con un golpe que retumbó en el juzgado y acalló los susurros. Esos hombres no eran más que cerdos corruptos hambrientos de poder quienes conspiraban contra nosotros. No podemos recurrir a la esclavitud como nuestros antepasados, algo tan aberrante no merece existir. ¿Medicinales? Seguramente estás ciego porque lo que vi en esos planes no era más que para la fabricación de una bomba de hidrógeno. Los susurros se volvieron más violentos, mientras exhalaba e inhalaba lentamente, recordó cómo algunas mujeres fueron secuestradas para recolección de información para el público. Saciar el deseo de los altos mandos fue el verdadero motivo, solo pudo encargarse de ellos. Los golpes violentos del juez hicieron que las bocas de los testigos ni una palabra saliera. Masaru Bakugou, por tus crímenes contra nosotros, te condenó a la hoguera. Guardias, llévenselo fuera de mi vista. Dos uniformados lo sujetaron de sus brazos y lo arrastraron hacia lo desconocido. En todo momento permaneció en calma. Distrito 1:12:30 p.m. Una mujer de aspecto atlético, cabello rubio, figura oculta por ropa holgada, usando una capucha que cubría su cuerpo, una gorra color negro y un par de jeans azul claro, salía de una tienda con una sonrisa de victoria. Había conseguido el juego de edición limitada llamado Doki Doki Literature Club. El rasgo más característico que ella presenta es una cicatriz cerca de su ojo izquierdo. Un poco acalorada se quita su gorra y baja la capucha, mostrando un cabello tan dorado como el sol llegando a sus hombros. 3. Cuando escucha súbitamente gritos de pánico, un tanto alarmada observa como muchas mujeres de distintas edades escapan de algo desconocido en su rango de visión. Muchas de ellas la reconocieron como Kim, la heroína clase S, rango 7, también llamada la mujer más fuerte. Puede ver un adolescente que mira hacia el suelo, con su cabello color verde cayendo en sus hombros, un traje ajustado a su torso y brazos musculosos, mientras carga un tridente de casi 2 metros. Una mujer quien cargaba una sartén cargó contra él, queriendo noquearlo antes de que su tridente la decapitara rápidamente. Kim solo pudo quedarse ahí, como una estatua antes que su corazón comenzara a palpitar aceleradamente, siendo escuchado por las sobrevivientes quienes la aclamaron, como su esperanza de supervivencia ante él. Movida por lo que muchos llamarían sentido del heroísmo, caminó hasta estar a pocos metros de Izuku, poniendo su mejor cara amenazadora y lo que muchos llaman el motor Kim, rugiendo con mucha fuerza acorde a sus palpitaciones. Kim, ¿acaso sabes quién soy? Preguntó reuniendo coraje, mientras daba unos cuantos pasos hacia él. Soy Kim, la mujer más fuerte. Su monólogo fue interrumpido cuando el tridente movido a una velocidad inhumana la cortó a la mitad, su parte superior cayó al piso, solo pudo escuchar gritos de miedo y horror, su máscara derrumpió y mientras se desangraba, gritó como un recién nacido por dolor tan punzante, lloraba a mares. Siempre pensó que algo así sucedería, mas no quería aceptarlo aunque la realidad estaba a la vuelta de la esquina. Quería hacer tantas cosas, mas solo era una amante del anime que vivía aislada, bajo la fachada de la heroína más fuerte. Muchas veces quiso desmentir aquellos errores, mas el dinero fácil la tentó. En esos momentos de su vida fugazmente escapa de su cuerpo, observa cómo Izuku camina, sin importarle ella, sin importarle los cuerpos pudriéndose al sol, o incluso sin siquiera mirarla, dispuesta a frenarlo lo más que pueda. Su mano derecha lo toma de su tobillo derecho, solo para que en lugar de su sangre, mientras su propia mano descansó en el frío asfalto, Izuku imperturbable siguió su camino limpiando la suela de su bota, sucia por aquella porquería. Residencia Midoriya 1 p.m. Una madre llora con el corazón roto, mientras una oficial de policía trata de calmarla y obtener la mayor información posible del paradero de la esperanza de la humanidad, mientras que sus dos hijas no lo tomaban mejor. La mayor había salido despedida de su casa a gran velocidad, mientras que la menor, por lo que podía escuchar, destrozaba todo cuanto estuviera en su alcance. Suspirando por 10ª vez, llamó a la jefatura y reportó lo único que pudo descubrir: nada, absolutamente nada. Antes de que el televisor de lujo aún descendido y el canal de las noticias seleccionados mostraba los siguientes enunciados: esperanza de la humanidad o genocidas y compasión, mostrando la imagen de un adolescente cabello verde, con un tridente y un traje muy ajustado resaltando sus músculos, la esperanza en el rostro de la madre de hija, quien había bajado de inmediato cuando la madre gritó en voz alta el nombre Izuku. Quedaron horrorizadas cuando vieron cómo él con ese tridente asesinaba, cercenaba o mutilaba sin piedad a cuanta mujer se cruzara ante él. ¿Qué les pareció? Lucha sin esperanza. 2-5 K166-16. Por Einstein 2001. Distrito 1 Ciudad J1 p.m. 2 días después.
Grandes bandadas sobrevolaban el cielo con tal festín ante ellos, cuerpos y cuerpos de diversas mujeres, de diferentes edades, todas ellas con expresiones de terror y sus cuerpos pudriéndose ante el sol de aquella tarde. La zona donde se vio a Izuku masacrando a cuanta mujer se pusiera enfrente fue puesta en cuarentena, habían llamado urgentemente a heroínas de todas las clases, solo aumentando la matanza indiscriminada. Un cuervo disfruta del ojo de una niña que aún muerta abraza su muñeca de tornado del terror, una sombra de mueve velozmente entre los cuerpos atestados en la acera. La característica más significativa es la bicicleta donde se transporta, sus pulmones le exigían un descanso más. La justicia no descansaría hasta que el responsable pagará por sus actos contra esas inocentes almas. A varios kilómetros de ella, una mujer con problemas de calvicie, usando un mono de color amarillo, un par de guantes y botas color rojo y por último una capa, solo puede apretar la mandíbula ante lo que sus ojos no paran de ver, cuerpos en descomposición por toda la calle y aledañas. ¿Qué hacía ella mientras cientos de vidas se apagaban en segundos? Leer mangas, anhelar un rival más fuerte, siquiera era una heroína. Si no pudo salvar a todas las almas inocentes, tomó impulso y saltó sobre edificios a gran velocidad encontrándose con la misma escena. Solo esperaba dos cosas, llegar a tiempo y que su aprendiz se encontrara bien. Mientras se propulsaba por edificios no fue capaz de observar una confrontación en el callejón cercano entre tantas víctimas, los graznidos de las aves, etc. conspiraron en ello dos. A pocos metros de ella, se puede observar a una mujer de cabello verde oscuro usando un traje ajustado a su cuerpo sentada, pegada a la pared con sus manos tapando su boca y lágrimas desbordándose, solo pudiendo como sus subordinados uno por uno son asesinados por el autonombrado la esperanza de la humanidad. Una de ellas apodada Pestañas, se gira hacia ella con su aspecto desordenado y respirando agitadamente. Pestañas. Por favor señora, escape de aquí, podemos mantenerlo ocupado. Se lo fue, su súplica fue interrumpida por aquel tridente que perforan su cuerpo, para poco después ser arrojada a la pared cercana. Los últimos pensamientos de Fubuki alias Ventisca del infierno, fueron los de arrepentimiento. Sabía que no tenía el poder suficiente para detenerlo, su intento de ser mejor, le costó la vida de todos sus subordinados, solo observó cómo él se acercaban hacia ella preparado su tridente, levantarlo ofensivamente hacia ella, pudo ver en su rostro desde esa posición, nada más que aburrimiento. Antes de que el tridente la apuñalara, vio como un brillo de color verde lo envolvía y lo mandaba varios metros fuera de su posición, como un ángel de la guarda. Pudo ver a su hermana mayor descender hacia su posición observando intensamente a Izuku, solo dedicándole unas palabras. Tatsumaki. Largo de aquí, exclamó mientras se lanzaba hacia él, al mismo tiempo que Izuku silbó una curiosa melodía, al tiempo que preparaba su tridente. Asociación de Heroínas 3 PM. La encargada de toda la asociación de heroínas solo puede tirar de cabello con frustración ante la situación vivida en su distrito. Las heroínas clase S seguían sin responder sus llamados, mientras sus secretarias teclean lo más rápido que pueden en busca de cumplir su orden. Su reunión con los otros representantes de los 4 distritos fue un fracaso por completo, negándose a enviar a sus fuerzas en su auxilio, argumentando su debilidad en contener a la esperanza de la humanidad, y clamando con orgullo que individualmente podrían contenerlo en cuanto pisara sus distritos. Una de sus cámaras logró captar el enfrentamiento entre Tornado del Terror e Izuku, pudiendo observar cómo él repelía cada ataque que ella usará en su contra, hasta el momento donde un edificio fue levantado por una Tatsumaki sumamente furiosa al punto de que sus ojos presentaban un resplandor verde claro. Fue cuando una de sus cámaras captó una ola gigantesca acercándose a gran velocidad en las costas de Ciudad J, cercana a la pelea entre ellos. 3. Volviendo a la pelea. Izuku solo observó impasible el cómo ese edificio se seguía elevando, antes de que fuera arrojado hacia él, antes de que una ola masiva lo destruyera hasta sus cimientos. Mientras la ola seguía su curso, Tatsumaki comenzó a tratar de buscar la presencia de aquel niño, antes de observar la punta del tridente, frente a su rostro con una gran velocidad de diferencia, solo pudo sonreír burlonamente. Era imposible que rompiera su escudo esper, antes de que aquella arma lo destruyera por completo. Destrozarán su cráneo, su cerebro, para que su cuerpo aún con el tridente enterrado cayera al piso a los pocos segundos con un sonido tan grotesco. Izuku pasó a su lado retirando su arma y limpiándola de toda esa sangre, sin importarle nada más en matanza. Cada heroína después de ello recibió el siguiente aviso. Todas las heroínas reportarse de inmediato a Ciudad J, posible amenaza nivel Dios entrante 6. Ubicación desconocida. Una caverna pequeña con barrote y agua estancada es donde Masarou descansa esperando su ejecución. Sabe que lo que hizo fue lo correcto,
Después de todo no aguantaría más la peste que recorre esta isla, donde los hombres no son más que peones para los otros del alto mando. Aún recuerda cómo su cifra de millones pasó a ser de unos pocos miles, después de que cada hombre hubiera llegado a la isla. La falta de suministros se hizo evidente, hombres, niños y ancianos peleando por sí mismos, mientras que los débiles caían en cada momento. El gobierno establecido poco después entre todos los países planteó una normativa que mermó a su género de millones a miles. Cada mañana podía observar como miles de cuerpos eran arrojados al mar. Solo si le eras útil al gobierno se te consideraba un ciudadano, aportando una cuantiosa suma de dinero y demás requisitos exorbitantes que solo algunos miles pagaron como si nada. Otros recurrieron a trabajo inhumano, cientos murieron por alcanzar su ciudadanía. Solo esperaba que su hija y esposa estuvieran bien donde quiera que una linda pareja. Cuanto anhelaba ver a su esposa otra vez. Los horrores vividos en ese trabajo inhumano cambiaron su modo de pensar. Ver morir a sus compañeros uno tras otro, le hizo reconsiderar varias acciones cometidas por su propia mano. Antes de caer dormido, en su mente evocó el recuerdo de Mitsuki, de los días que pasó junto a ella, cuando se unieron en santo matrimonio, cuando fueron bendecidos con una hija, entre otras cosas. Cayó dormido con unas pocas lágrimas en sus ojos. Tal vez. 1. ¿Qué les pareció?